Los cementerios son lugares de descanso eterno, pero para quienes trabajan allí, pueden ser escenarios de sucesos escalofriantes. Hoy te contaré 3 historias impactantes de cuidadores de cementerios que vivieron experiencias que te harán pensar 2 veces antes de visitar uno. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es absolutamente aterrador. Juan siempre había trabajado en el cementerio de su ciudad, un lugar antiguo y lleno de historia, del que su familia había sido cuidadora por generaciones. Desde niño, acompañaba a su padre, quien también había sido el encargado del lugar. Para Juan, el cementerio era solo su lugar de trabajo. Aunque había escuchado historias de cosas extrañas ocurriendo en los cementerios, nunca les prestó demasiada atención. Hasta una noche. Era un martes de invierno, el frío de la madrugada se colaba entre las tumbas, y la niebla envolvía el terreno. Juan hacía su recorrido habitual, con su linterna en mano y las llaves del cementerio colgando de su cinturón. Había pasado por la sección de los mausoleos, como lo hacía siempre, pero aquella noche, algo era diferente. Al llegar al mausoleo más antiguo, una estructura imponente y cubierta de musgo, notó que la puerta, que siempre permanecía cerrada y oxidada, estaba entreabierta. Sorprendido, se acercó con cautela, pensando que tal vez algún vándalo se había colado. La puerta era de hierro pesado, y las bisagras estaban tan oxidadas que, en teoría, no se podían mover. Sin embargo, ahí estaba, abierta como si alguien hubiese entrado. Juan se armó de valor y decidió investigar. Entró al mausoleo con la linterna iluminando las viejas paredes de mármol cubiertas de telarañas. Mientras caminaba por los estrechos pasillos, un sonido suave llegó a sus oídos, pasos, muy ligeros, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el mármol. Juan se detuvo en seco y apuntó la linterna en todas direcciones, pero no había nadie. El silencio volvió a reinar, pero el ambiente era más pesado que nunca y Juan sentía un frío inexplicable, más allá de lo que el clima invernal podía causar. De repente, al girar la esquina de uno de los pasillos, lo vio. Una sombra alta, delgada, con la silueta de un hombre, estaba inmóvil frente a una de las tumbas más antiguas. La luz de la linterna no atravesaba su figura. Era como si aquella sombra estuviera hecha de oscuridad pura. Juan quiso hablar, pero no pudo. Algo en su interior le decía que no era humano lo que estaba viendo. La figura se movió lentamente, sin hacer ruido, y se desvaneció tras la tumba. Juan, paralizado, no podía creer lo que acababa de presenciar. Corrió fuera del mausoleo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y no volvió a mirar atrás. Al día siguiente, le contó lo sucedido a su supervisor, quien le escuchó en silencio y, al terminar, con una expresión grave, le dijo: «Ese es el antiguo vigilante. Mi abuelo solía hablar de él. Dicen que murió hace más de 50 años mientras patrullaba este mismo cementerio, una noche de invierno. Desde entonces, algunos lo han visto rondando, siempre vigilando, como si nunca hubiera dejado su puesto». Desde esa noche, Juan nunca volvió a patrullar el mausoleo de noche, convencido de que algo, o alguien, aún cuidaba el lugar desde las sombras. Mario había sido contratado para cuidar un pequeño cementerio en las afueras del pueblo, un lugar que, aunque tranquilo, tenía una atmósfera pesada y un aire melancólico. El trabajo era simple: mantener el terreno en buen estado, asegurarse de que todo estuviera en orden y patrullar por la noche. A Mario le gustaba la tranquilidad del lugar, donde rara vez ocurría algo fuera de lo común, hasta que, un verano, comenzó a notar algo extraño. En la parte trasera del cementerio había una pequeña área que alguna vez fue un parque infantil, aunque ahora estaba abandonado. Solo quedaban un par de columpios viejos y oxidados que chirriaban con el viento.
Nadie iba allí, ya que el parque había sido clausurado hacía décadas. Sin embargo, durante sus rondas nocturnas, Mario comenzó a notar que uno de los columpios se movía ligeramente, como si alguien lo estuviera usando. Al principio, pensó que solo era el viento, aunque no había ninguna brisa fuerte que lo justificara. Una noche, después de varias semanas observando el columpio moverse solo, decidió acercarse. Mientras caminaba hacia el parque, la temperatura pareció bajar de golpe y una sensación de incomodidad se apoderó de él. Cuando llegó a los columpios, vio algo que le heló la sangre, una niña pequeña, de no más de 8 años, sentada en uno de los columpios, balanceándose lentamente. Llevaba un vestido blanco, su cabello era largo y negro, y su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz de la luna. Mario se quedó inmóvil, tratando de entender lo que estaba viendo. Intentó decir algo, pero su voz se apagó en su garganta. La niña parecía ignorarlo por completo, continuando con su juego en el columpio, como si él no estuviera allí. Finalmente, tras reunir el valor necesario, Mario dio un paso hacia ella y preguntó con voz temblorosa, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? La niña detuvo el columpio de inmediato. Lentamente, giró la cabeza hacia él, revelando un rostro inexpresivo, pero con ojos oscuros que parecían vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Mario sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La niña lo miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos, y sin decir una palabra, desapareció ante sus ojos. Aterrorizado, Mario corrió de regreso a la caseta del vigilante y no volvió a patrullar esa parte del cementerio por semanas. Finalmente, decidió hablar con uno de los cuidadores más antiguos, quien le escuchó con atención y luego le contó una historia que lo dejó sin palabras. Hace muchos años, cuando el parque aún estaba en uso, una niña murió trágicamente en ese columpio. Se dice que estaba jugando sola cuando cayó de una manera extraña, rompiéndose el cuello. Desde entonces, algunos aseguran haber visto a una niña balanceándose sola en las noches, pero siempre desaparece si te acercas demasiado. Mario jamás volvió a ver a la niña, pero desde ese día, siempre aceleraba el paso cuando pasaba cerca de los columpios, sintiendo la fría mirada de aquella pequeña desde algún rincón de la noche. Jorge llevaba más de 20 años trabajando como cuidador en uno de los cementerios más antiguos de la ciudad. Durante todo ese tiempo, había visto y escuchado de todo, relatos de fantasmas, sombras misteriosas, pero la mayoría de las veces eran solo historias para asustar a los nuevos. Jorge no creía en lo paranormal, o al menos eso pensaba, hasta que tuvo su propia experiencia. Una noche fría de invierno, mientras hacía su ronda habitual, Jorge se dio cuenta de que una de las tumbas en la sección más antigua del cementerio estaba abierta. Al principio pensó que tal vez algún animal había desenterrado algo, o que quizás se trataba de un robo, aunque eso era raro. Se acercó con su linterna, iluminando el hueco oscuro que yacía en la tierra. Lo que vio lo dejó completamente perplejo, la tumba estaba vacía. Era una tumba recién cavada, lo que significaba que el entierro había sido hace poco tiempo, pero el ataúd estaba abierto y completamente vacío. No había señales de vandalismo, ni huellas de que alguien hubiera removido el cadáver. A pesar del desconcierto, decidió reportar el incidente a la administración del cementerio al día siguiente y dejó el área asegurada. A la mañana siguiente, volvió con uno de los supervisores para revisar la tumba, pero al llegar, estaba cerrada. La tierra había sido colocada de nuevo perfectamente sobre el lugar, como si nunca hubiera sido removida. Confundido y algo asustado, Jorge pensó que quizá había estado viendo cosas la noche anterior, pero las huellas de sus botas y la linterna caída en el suelo le recordaban que todo había sido real.
Aquella misma noche, mientras se preparaba para hacer su ronda final, escuchó un sonido que lo heló hasta los huesos. Provenía de la misma área donde había encontrado la tumba vacía. Era un ruido seco, como si alguien estuviera rascando desde dentro de la tierra. Con el corazón acelerado, decidió no ignorar lo que estaba pasando. Armado con una pala y su linterna, corrió hacia la tumba. Al llegar, el ruido cesó, pero lo que vio lo dejó inmóvil. Junto a la tumba vacía, se encontraba un hombre alto, con ropas desaliñadas, la piel pálida y sucia, y una expresión vacía en el rostro. Lo más extraño era que el hombre no tenía sombra, a pesar de estar iluminado por la linterna de Jorge. El hombre lo miró fijamente por un momento, y luego, sin emitir ningún sonido, dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia la oscuridad, hasta que desapareció entre las lápidas. Jorge no pudo mover un músculo. Estaba paralizado por el terror. ¿Cómo era posible que ese hombre hubiera salido de la tumba? Decidió no contarle a nadie lo que había visto, temiendo que no le creyeran, pero desde esa noche, siempre que pasaba cerca de esa tumba, sentía una presencia. Sabía que el hombre de la tumba vacía aún estaba allí, esperando. Si te ha gustado el video, te agradecería mucho que le dieras like y te suscribieras al canal para más contenido de terror. También apreciaría muchísimo si agregaran un comentario, ya que así mis videos les aparecerá a más personas. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Y nunca olvides, los misterios empiezan cuando las luces se apagan.